Bien, antes de pasar al siguiente punto, vamos a revisar cuáles son los mecanismos de resistencia bacteriana. ¿Ya? Mecanismos de resistencia bacteriana. Cada grupo de antibióticos va a tener un tipo de resistencia desarrollado por las bacterias. ¿Ya? El primer mecanismo que vamos a revisar es el de bloqueo de transporte. ¿Ya? El bloqueo de transporte es un mecanismo de resistencia que han desarrollado las bacterias. ¿Contra quién? Contra el antibiótico fosfomicina. Recordar que la fosfomicina es un antibiótico utilizado sobre todo en itus no complicadas en gestantes, que se da en una monodosis de 3 gramos. ¿Ya? Va a actuar sobre qué parte de la bacteria? Sobre la pared celular. Ya es el primer mecanismo de resistencia, de bloqueo de transporte. El segundo mecanismo es modificación del activador. ¿Ya? Modificación del activador. Este mecanismo de resistencia se ha desarrollado sobre quién? Sobre el metronidazol. El metronidazol, una vez que ingresa al intracelular, lo que tiene que hacer es activarse, ¿no? Y es activado dentro de la célula. Es lo que siempre ocurre. Pero las bacterias que se hacen resistentes a metronidazol modifican esas enzimas activadoras del antibiótico, ¿no? Es como se desarrolla la resistencia a metronidazol. El tercer mecanismo es el de producción de beta-lactamasas. Es el mecanismo de resistencia más importante y el principal que se desarrolla contra los beta-lactámicos. A su vez, estas beta-lactamasas se pueden clasificar. Hay 4 tipos de beta-lactamasas. El tipo A, B, C y D. ¿Ya? La beta-lactamasa de tipo A, las bacterias que poseen este tipo de beta-lactamasa, se les conoce como bacterias BLE. ¿Qué quiere decir esto? Beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Son bacterias BLE y las cuales van a ser resistentes a penicilinas, a cefalosporinas, ¿ya? Entonces, ¿qué van a tener? Penicilinasas, cefalosporinasas y hay un grupo también que pueden desarrollar carbapenemasas. Esas son las bacterias BLE, las que tienen la beta-lactamasa de tipo A. ¿Ok? Las beta-lactamasas del tipo B, las bacterias que tienen este tipo de beta-lactamasa, solamente van a ser sensibles ¿a quién? A Astreonam. Son bacterias sensibles al antibiótico Astreonam porque al resto también son resistentes, al resto de grupos antibióticos. Las beta-lactamasas del tipo C solamente hacen resistencia ¿contra quién? Contra cefalosporinas. Y las bacterias que poseen la beta-lactamasa de tipo D son resistentes contra dicloxacilina y contra oxacilina, ¿no? Entonces, principalmente, ¿de quién estaríamos hablando? Del estafilococo meticilino resistente, ¿no? El estafilococo meticilino resistente tiene beta-lactamasas de tipo D. El otro mecanismo, el cuarto mecanismo que debemos recordar es el de modificación del sitio de unión. ¿Ya? Basta con cambiar un solo aminoácido de alguna molécula para que los antibióticos ya no se puedan unir. Ese es el caso ¿de quién? De macrólidos. ¿Ya? Macrólidos, las bacterias desarrollan resistencia a macrólidos de esta forma, modificando su sitio de unión. El quinto mecanismo es producción alterada de enzimas. Producción alterada de
enzimas. Es la resistencia que se desarrolla contra las sulfas. ¿Ya? Contra las sulfas. Porque, ¿dónde actúan las sulfas? ¿Sobre qué enzima? Sobre la dihidrofolato reductasa. ¿Ya? Sobre esa enzima actuaban, sobre la dihidrofolato reductasa, pero si esta enzima se modifica en alguno de sus aminoácidos, ya no tiene sitio de unión para las sulfas y de esa manera se hacen resistentes. Y el sexto mecanismo son las bombas de expulsión. Este mecanismo de resistencia es común para varios grupos antibióticos, principalmente tetraciclinas, aminoglucósidos y algunos beta-lactámicos, ¿no? Entonces debemos recordar esos 6 mecanismos de resistencia bacteriana, ya que los hemos descrito aquí. Bien, ahora vamos a revisar cuáles son los pasos para la síntesis del peptidoglicano. Como recuerdan, y les mencioné, el peptidoglicano es el principal componente de la pared celular. ¿Ya? Para la formación del peptidoglicano son 3 pasos los que se siguen. Primero se sintetizan los precursores, luego estos precursores hay que transportarlos a través de la membrana y finalmente se ensamblan. ¿Ya? Esos son los 3 pasos. ¿Dónde van a ocurrir los 3 pasos? En el intracelular, paso 1, en la membrana es el transporte, se transporta a través de la membrana, y en el extracelular se van a ensamblar. ¿Ya? Todo va a partir de la glucosa. ¿Ya? La glucosa en el intracelular va a seguir sus vías, sus metabolismos, y nos va a formar fosfoenolpiruvato. Ese fosfoenolpiruvato va a formar al precursor que es la N-acetilglucosamina. ¿Ya? N-acetilglucosamina. Esta N-acetilglucosamina dentro del citoplasma va a ganar aminoácidos y va a ganar energía. ¿Ya? Eso, ¿cómo lo va a hacer? A través de la ganancia de 5 aminoácidos y del 5-urodinil difosfato. Entonces, cuando la N-acetilglucosamina se une al 5-urodinil difosfato y a los 5 aminoácidos, va a formar el nucleótido de Park. Mediante esta forma es que va a atravesar la membrana celular. Fuera de la membrana ya se van a ensamblar, ¿no? ¿Quiénes se van a ensamblar? La N-acetilglucosamina más N-acetilmurámico. ¿Ya? Van a formar un enlace peptídico y finalmente van a producir polímeros de peptidoglicano, que es el principal componente de la pared celular. Entonces, si se interrumpe uno de estos pasos, ¿cuál va a ser el resultado final? Que no se va a formar el peptidoglicano. Los antibióticos lo que van a hacer es interrumpir toda esta vía metabólica y lo pueden hacer en diferentes puntos, ¿no? La fosfomicina va a impedir que el fosfenolpiruvato llegue a formar N-acetilglucosamina. Y ahí tenemos un primer punto. Entonces, habíamos hablado ya anteriormente de fosfomicina, que es un antibiótico, generalmente se da en gestantes para itus no complicadas, en una monodosis de 3 gramos, ¿no? Luego tenemos a la cicloserina, que va a impedir ¿qué cosa? Que se forme el isómero de alanina a partir de la L-alanina. Recordemos que las procariotas son las únicas células en las cuales podemos encontrar isómeros de aminoácidos. ¿Ya? En las células eucariotas solamente encontramos isómeros L. Entonces la cicloserina justamente va a impedir eso, ¿no? Que el isómero L se transforme al isómero D del aminoácido alanina.
el otro antibiótico, vancomicina, va a impedir que el nucleótido de Park salga y pueda cruzar la membrana celular. ¿Ya? La bacitracina actúa justamente sobre la membrana celular, va a impedir que cruce el nucleótido de Park, cruce hacia el extracelular eh, para llegar, ¿no?, a formar la pared celular. Y luego, finalmente, los beta-lactámicos lo que van a hacer es van a impedir la transpeptidación, que es la formación del enlace peptídico, ¿no? Van a impedir que se forme, ahí van a actuar los beta-lactámicos, ¿ok? Ahora sí vamos a empezar ya con, con las penicilinas. Antes de empezar con penicilinas, vamos a hacer un repaso de todos los beta-lactámicos. Entonces vamos a recordar, hay 4 grupos de beta-lactámicos. Tenemos a quienes, el primer grupo, los primeros, las penicilinas. ¿Ya? El segundo grupo, ¿a quién tenemos? A las cefalosporinas. Al tercer grupo, carbapenems. Y el último grupo, los monobactámicos. Dentro de este grupo de monobactámicos, ¿quién es el único representante? El Astreonam, ¿no? Las penicilinas, que pueden ser naturales. Las naturales pueden ser la B, que se da por vía oral, o la penicilina G, que se puede dar por vía parenteral. ¿Qué más tenemos? Las penicilinas antiestafilocócicas, ¿no? Antiestafilocócicas. Las aminopenicilinas. Y las penicilinas de amplio espectro. ¿Ok? Dentro de las antiestafilocócicas, ¿a quienes tenemos? A dos principalmente, dicloxa y oxa. Dicloxa por vía oral y oxa por vía parenteral. Dentro de las aminopenicilinas, amoxicilina y ampicilina. Amoxicilina, su principal uso para vía aérea superior. Y el caso de ampicilina, su sola la ampicilina, ¿para qué se utilizaba? Para listeria, ¿no? No olvidar cubrir listeria en meningoencefalitis en los extremos de la vida. Y de amplio espectro tenemos, ¿a quién? Piperacilina, tazobactam. Piperacilina con tazobactam. ¿A quién más? Aticarcilina con ácido clavulámico. Ya más adelante vamos a ver a detalle cada uno de estos. Ahora, cefalosporinas. Tenemos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. ¿Y de qué más? De quinta generación. ¿Ya? De primera generación, ¿quién destaca? Cefasolina. Cefasolina. Que se utiliza en qué? En profilaxis para cirugías en heridas limpias, ¿no? Ahí destaca cefasolina. De segunda generación,
tenemos varias. Ojo, las de primera que van a cubrir gran positivos, ¿no? En la segunda va a cubrir gran positivos y gran negativos. Pero hay que recordar dos que cubren anaerobios. Cefoxitin y cefotetán. ¿Ya? Anoten estas dos porque estas son las únicas cefalosporinas de segunda que van a cubrir anaerobios. En tercera generación su espectro principalmente es de gram negativos, ¿no? La más conocida, ¿quién es? Ceftriaxona, ¿ya? Y tenemos también de tercera generación antipseudomónica. ¿Quiénes son las de tercera generación antipseudomónica? Ceftazidima, ¿ya? Los de cuarta generación tenemos una característica, ¿no? Que son muy usadas en ¿qué? En neumonías intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque son antineumococo resistentes y antipseudomona. ¿Quién destaca ahí? El más usado de cuarta generación, cefepime, ¿no? Cefepime. Y en quinta tenemos a los nuevos, ceftobiprol y ceftaroline. ¿Ya? Esos dos destacan en cefalosporinas de quinta. Dentro de los carbapenems, los más usados, ERTA. Recordar ERTA porque no cubre pseudomona. ¿Quién más está? IMI, Penen y Meropenem. ¿Ya? Entonces, con esto ya tenemos el resumen listo de los 4 grupos de beta-lactámicos y cuáles son su cobertura, ¿no? Ahora vamos a ver a detalle uno por uno y con qué vamos a empezar. Con las penicilinas. Bien, en las penicilinas debemos recordar qué cosa que son bactericidas, ¿ya? Pueden haber penicilinas naturales, como la B y la G, penicilinas semisintéticas, ¿no? Y su principal mecanismo de resistencia es la resistencia a beta-lactamasas. Aquí está Fleming, que fue el que descubrió la penicilina. Aquí está cómo van a bloquear la formación de peptidoglucano. ¿Ya? Si queremos ser más exquisitos, bloquean la transpeptidación uniéndose a la PBP, que es la proteína de unión a penicilina, ¿no? Que está en inglés, PBP. Entonces van a bloquear la transpeptidación. Su clasificación, penicilinas naturales, penicilinas resistentes a beta-lactamasas, las antiestafilocócicas, las aminopenicilinas, ¿no? ¿Quiénes son? Amoxicilina, ¿qué más? Ampicilina, ¿no? Para el tratamiento de la histeria. La carboxipenicilina, que tenemos a la ticarcilina, y las ureidopenicilinas tenemos a la piperacilina, ¿no? Estas dos, como tales, o sea, el grupo de carboxipenicilinas, es decir, la ticarcilina y las ureidopenicilinas, o sea, la piperacilina, por sí solas ya no se utilizan, ¿ya? Se utilizan con inhibidores de beta-lactamasas, ¿ya? Se utilizan con inhibidores de beta-lactamasas para potenciar su efecto, ya que por sí solas ya no tienen ninguna utilidad. Para recordar un poco de inhibidores de beta-lactamasa, nos regresamos aquí a la diapositiva para hacer el esquema. Vamos a anotar, ¿no? Los beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasa. ¿Quiénes están en el grupo? Amoxicilina, que se le añade clavulanato, ¿no? O sea, el ácido
clavulámico. ¿Ya? ¿Esto qué nos va a permitir? Que mediante esta unión el espectro aumenta. ¿Qué va a cubrir bien? Gram positivos, gram negativos y anaerobios. Lo vamos a utilizar sobre todo en qué? En vía respiratoria alta podemos utilizarlo, ¿ya? En faringoamigdalitis, en otitis, sinusitis, en neumonías también, ¿ya? En neumonías comunitarias también podemos utilizar amoxiclavulámico, en itus van bien, ¿no? Esos son sus principales usos. ¿Cuál es el problema con el ácido clavulámico? Ya lo habíamos mencionado, que produce una diarrea de tipo osmótica. Esta diarrea no contraindica el tratamiento, ¿ya? La diarrea generalmente va a ceder una vez se suspende el antibiótico. ¿Cuál es la dosis de ácido clavulámico que va a producir diarrea o a la que hay más probabilidad de que ocurra diarrea cuando se superan los 500 miligramos, ¿no? Aunque dependiendo de la susceptibilidad del paciente, mientras más cerca de este límite, ya se empiezan a ver los síntomas. Entonces, las formas de presentación de la amoxicilina con ácido clavulámico van en relación a una relación entre la amoxicilina y el ácido clavulámico, que puede ser entre 1 a 7 o de 1 a 4, ¿no? Entonces tenemos amoxicilina de 500 con ácido clavulámico 125. Este se da cada cuánto? Cada 8 horas, ¿no? Y tenemos también amoxicilina de 875 con clavulámico de 125 y se da cada 12 horas, ¿no? Si se dan cuenta, en este caso, ¿cuántos miligramos de ácido clavulámico estaríamos ingiriendo? 250 miligramos, ¿no? Y aquí estaríamos ingiriendo 375, ¿no? Cerca, bastante cerca a la dosis que produce ya la diarrea secretora, ¿no? ¿Para qué más está indicado amoxiclavulámico? Como cura anaerobios, también en mordeduras, ¿ya? En todos los tipos de mordeduras, ¿no? De perro, de gato, de humano, está indicado amoxicilina con ácido clavulámico. ¿Cuál más tenemos? Otro beta-lactámico con inhibidor. Ampicilina, ¿no? Ampicilina más sulbactam. Su principal uso es para cubrir anaerobios, ¿ya? Anaerobios de colon, del sistema digestivo, ¿ya? Ahí, para eso se usa ampicilbactam. La otra fórmula, la otra combinación es piperacilina más tazobactam, ¿ya? Es la que les estaba mencionando hace un rato. Su espectro de acción que va a cubrir, gram positivos, gram negativos, anaerobios. ¿Y por qué destaca? Porque va a cubrir pseudomonas, ¿ya? Pseudomonas. ¿Qué más va a cubrir? Neumococo, ¿no? Neumococo, pseudomona, va a cubrir bien la piperacilina con tazobactam. Y en la última fórmula, que vamos a anotarla igual por acá, que no se utiliza en Perú, ¿no? Pero hay que mencionarla, ticarcilina más clavulámico, ¿ya? Eso no tenemos acá en Perú, pero también es un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa, ¿ok? Entonces seguimos, ya mencionamos esta parte, ahora nos vamos a empezar con las penicilinas sensibles. Ya, entonces, hablemos de penicilinas, ¿ya? Vamos a empezar con las penicilinas sensibles, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tenemos la penicilina B, que se da por vía oral, y la penicilina G, que puede ser sódica, acuosa, ¿ya? Entonces, para el endovenoso, ¿cuál lo vamos a utilizar? La cristalina acuosa, ¿no? Y por vía parenteral intramuscular, vamos a utilizar la procaínica y la benzatínica, ¿ya?
procaínica y benzatínica. Ahora, el tiempo de vida media de la penicilina es relativamente corto, ya de 2 a 4 horas, pero cuando se utiliza como penicilina procaínica, lo que vamos a aumentar es su tiempo de vida media, ¿ya? Entonces, qué le otorga la procaína a la penicilina? Aumentar el tiempo de vida media, ¿ya? ¿Y qué va a hacer la benzatina? La benzatina, ¿qué le otorga a la penicilina? Liberación prolongada, ¿ya? Entonces, una penicilina de liberación prolongada es la penicilina G benzatínica, que se da por vía intramuscular, principalmente. ¿Para qué diagnóstico? Para sífilis, ¿no? Pero las penicilinas, ¿para qué fueron creadas? Para cubrir cocos gram positivos, principalmente el estreptococo del grupo B, o sea, el piógenes, ¿no? Para eso nace la penicilina, para cubrir el estreptococo del grupo B, el grupo piógenes. También podría cubrir el gram negativos, ¿no? Por ejemplo, al meningococo, pero ya ha hecho bastante resistencia, ¿no? Actualmente no se está utilizando. ¿Anaerobios podría cubrir? Sí, sí, podría cubrir. ¿Para qué anaerobios? Para anaerobios gram positivo, ¿no? Para el peptostreptococo, que va a producir patología del suelo de boca, ¿no? Ya habíamos mencionado la angina de Ludwig, la angina de Vincent, ahí se podría utilizar bien la penicilina. Pero destaca, ¿no? Destaca su utilización, ¿para qué? Para cubrir espiroquetas, ¿ya? Espiroquetas, principalmente treponema pálido, ¿no? Que va a producir sífilis, ¿no? ¿Ya? Acá están sus indicaciones: faringoamidalitis, antinomicosis, profilaxis ¿de qué? De fiebre reumática. En sífilis, gonorrea, ya no mucho, más se está utilizando para gonorrea, ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular en monodosis, o ciprofloxacino, ¿no? Para endocarditis también se puede dar penicilinas, porque recordemos que una de las causas será el Streptococcus viridans, ¿no? Siempre que esta endocarditis sea por válvula nativa, ¿no? Porque si es por válvula protésica, la endocarditis es de válvula protésica, entonces se prefiere dar vancomicina, ¿ya? Vamos a dar vancomicina. ¿Qué vemos acá? Este es el chancro, ¿no? O sífilis primaria. Sífilis primaria. Para sífilis primaria, ¿qué vamos a dar? Penicilina G benzatínica, ¿cuánto? 2.4 millones, ¿no? Millones de unidades internacionales, 1.2 millones en cada glúteo. Para la secundaria también utilizamos. Sin embargo, para la neurosífilis vamos a preferir la vía endovenosa, ¿ya? Para neurosífilis se usa la vía endovenosa. ¿Y qué pasa si somos alérgicos a penicilina y tenemos sífilis? ¿Cuál es la alternativa? Doxi, ¿no? Doxiciclina por 21 días, ¿no? Cada 12 horas por 21 días. Aunque lo preferible es desensibilizar, ¿no? Si se puede desensibilizar al paciente, sería lo mejor si no se da tratamiento con doxiciclina. Ahora vemos esta parte, tenemos las penicilinas resistentes, es decir, las penicilinas antiestafilocócicas que tienen efectos sobre el Staphylococcus aureus meticilino sensible. ¿Ya? Esta penicilina tiene menos actividad contra el estreptococo, ¿ya? Más es contra el estafilococo. ¿Y en qué ocasiones lo vamos a dar, ¿no? ¿Qué patologías puede producir el estafilococo aureus? Infecciones cutáneas, ¿no? Sobre todo en heridas. Cuando le llegue un paciente a la emergencia y que necesiten suturar, siempre hay que darle antibióticos, ¿no? Y generalmente, ¿qué le damos? Dicloxacilina. ¿Para cubrir qué? Estafilococo, ¿no? Entonces, en infecciones cutáneas, ¿qué más puede producir? Celulitis, piodermitis, endocarditis. La primera causa de endocarditis actualmente es S. aureus, ya no lo olviden. Abscesos, osteomelitis, artritis séptica también por estafilococo, ¿no?
Y aquí están los tipos de penicilinas antiestafilocócicas que tenemos. Tenemos dicloxa y oxa, acá los más usados. Dicloxa vía oral y oxa vía parenteral, ¿no? Vía endovenosa, ¿ya? Lo damos cada 4, cada 6 horas porque tiene un tiempo de vida media corto. Cloxa no utilizamos, meticilina ya salió del mercado, ¿por qué? Porque tenía un RAM clásico que era la nefritis intersticial, ¿no? Nefritis intersticial es hemorrágica causada por meticilina. Y nafcilina es similar a la oxacilina, pero no hay en Perú, ¿no? O sea, se utiliza en Estados Unidos. Ya la habíamos mencionado anteriormente, es una de las penicilinas que se elimina por vía hepática, ¿no? Una de las pocas, ¿no? Es una excepción y por eso hay que recordarla, ¿ya? Por si acaso en algún momento nos pregunten. Entonces seguimos. Rayado ya. Entonces seguimos. El otro grupo de penicilinas, ¿quién es? Las aminopenicilinas, ¿ya? Las aminopenicilinas, ¿qué cosa van a cubrir? Gram positivos y gram negativos. Ahí tenemos los principales, amoxi, vía oral, exclusivamente vía oral, y ampi tenemos vía oral y vía parenteral. ¿Para qué vamos a utilizar la amoxicilina? Para vía aérea superior, ¿no? ¿En qué casos? Para otitis media aguda, por ejemplo, 90 miligramos por kilo de peso, ¿no? Para otitis media aguda, en el lactante, ¿no? Sinusitis también, neumonías también. Y vemos acá el orden de importancia de prevalencia de los patógenos de la vía aérea superior. Siempre a la cabeza, neumococo, en segundo lugar, Haemophilus influenzae y en tercer lugar, Moraxella, ¿ya? Entonces, como ya les había mencionado, neumococo es causante hasta del 60% de las neumonías bacterianas adquiridas en la comunidad, ¿no? Hasta el 60%. Es ahí que está su importancia. Ahora, estas aminopenicilinas, si se les agrega un inhibidor de beta-lactamasa, aumentan su espectro, ¿no? ¿Qué más van a cubrir cuando se les agrega inhibidores de beta-lactamasa? Anaerobios, ¿no? Anaerobios. Y eso es la importancia, ¿no? Aumentan su espectro anaerobios. En carboxipenicilinas ya habíamos mencionado la ticarcilina y la ureidopenicilina, la piperacilina, que como tales individualmente ya no se usan, ¿no? Pero ahora tenemos las fórmulas a las que les han agregado inhibidores de beta-lactamasa. Tenemos ticarcilina clavulámico y piperacilina tazobactam. ¿Para qué se está indicado? Para el tratamiento de infecciones intrahospitalarias, pseudomonas, ¿no? Pero no, nunca en monoterapia, siempre le agregamos, ¿qué cosa? Un aminoglucósido, ¿ya? O que le podemos agregar, si no es aminoglucósido, o una fluoroquinolona respiratoria, ¿no? Ya le habíamos mencionado, ¿por qué? Porque la pseudomona y en general todos los intrahospitalarios rápidamente podrían desarrollar resistencia, ¿no? Algo a destacar antes de pasar a los efectos adversos es que la amoxicilina se caracteriza por su buena absorción oral, ¿ya? Su absorción no se va a ver afectada por la ingesta de alimentos, ¿ya? Eso es importante destacar. Ahora sí pasamos a los RAMs de de este grupo de beta-lactámicos que son las penicilinas. Principal, reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Hasta en el 0.7 hasta el 10% de casos, depende de la serie que se revise, ¿ya? ¿Y cómo se van a manifestar esas reacciones de hipersensibilidad? Pueden ser como urticaria, edema, serían dependientes de IgE, ¿no? Pueden producir convulsiones. ¿Quién va a producir convulsiones? Penicilina G, ¿no? Penicilina G va a producir convulsiones. Meticilina, ya les había mencionado,
su RAM más frecuente, y por eso ya se retiró, que produce nefritis intersticial. Ahora, cuando se hace un mal diagnóstico de mononucleosis infecciosa, ¿no?, que está caracterizado, ¿se acuerdan la triada clínica de la mononucleosis infecciosa? Fiebre, dolor, adenopatías, ¿no? Cuando se hace una mal diagnóstico, dolor faríngeo, ¿no? Cuando se hace un mal diagnóstico, sobre todo aquellos que van a la farmacia, ¿qué de frente les dan? Antibióticos, ¿no? Entonces, les da amoxicilina y en el más del 50% de los casos un exantema cutáneo clásico, ¿no? En infecciones de mononucleosis, a los cuales se les da amoxicilina, se le da penicilina, se hace un exantema cutáneo, ¿ya? Finalmente, antes de pasar a la siguiente lámina, vamos a revisar acá los espectros antibacterianos de cada antibiótico. Bueno, ya lo habíamos revisado, ¿no? Amoxiclavulámico, gram positivos, gram negativos anaerobios. Ampicsulbactam tiene la misma cobertura, ¿ya? Y vemos que destaca pipetazo, ¿no? Pipetazo. ¿Por qué? Porque va a cubrir también a la pseudomonas, ¿no? Entonces cubre todo anaerobios, gram positivos, gram negativos y pseudomonas. Continuamos con cefalosporinas, ¿ya? En cefalosporinas, que debemos tener en cuenta, que también son bactericidas, ¿dónde van a actuar? Sobre la pared celular, ¿no? Son bactericidas, pueden ser naturales o semisintéticas, y su mecanismo de resistencia también es a través de las beta-lactamasas. Su mecanismo de acción y resistencia similar a la penicilina. Efectos adversos de cefalosporinas, reacciones de hipersensibilidad del 5% y pueden presentar reacción cruzada, ¿ya? Reacción cruzada con alergias a penicilinas. Pero esto solamente es entre el 5 y el 10% de casos. Entonces, no contraindica ser alérgico a penicilinas el uso de cefalosporinas. Son nefrotóxicas, pueden producir necrosis tubular aguda, en especial la cefalotina. El resto de cefalosporinas raramente van a producir esto, pero cefalotina sí. Sin embargo, ya no lo usamos, ¿no? Esta era una cefalosporina de primera generación. Ahora, ¿cuál usamos? La cefasolina, ¿no? Cefasolina es una cefalosporina de primera que ha reemplazado a la cefalotina. Otros efectos adversos, ceftriaxona, que puede producir colelitiasis, colestasis. El síndrome puede producir un pseudocálculo, ¿no? Ceftriaxona por cristalización de ácidos biliares. Cefotetán, cefoperazona van a producir alargamiento del tiempo de protrombina, ¿ya? Va a aumentar el TP y además, ¿por qué? Porque se van a inhibir los factores de coagulación vitamina K dependientes, ¿no? ¿Recuerdan cuáles eran? 2, 7, 9 y 10, ¿ya? Los factores de coagulación vitamina K dependientes, y eso va a producir problemas de sangrado. Y el moxalactam puede producir disfunción plaquetaria también, ¿ya? Entonces esos son los efectos adversos que debemos tener en cuenta en el tratamiento de cefalosporinas. Las cefalosporinas se agrupan por generaciones, ¿no? La primera generación va a cubrir principalmente a quién, a los gram positivos, ¿ya? Ahí tenemos a dos principales, cefasolina y cefalexina. Cefalexina se puede utilizar como alternativa para quién, para la oxacilina, ¿no? ¿Por qué? Porque cefalexina cubre bien coco gram positivo, ¿ya? Es una alternativa, no es la de elección. Oxacilina es la de elección para estafilococo meticilino resistente, pero podemos utilizar cefalexina. También la cefasolina, su uso es para profilaxis, ¿ya? Para profilaxis en cirugías de heridas limpias, ¿ya? Ahí podemos utilizar cefasolina. Segunda generación, destacar la cefuroxima, ¿por qué?
porque es bastante activo contra Haemophilus influenza, ¿ya? Las de segunda generación van a cubrir gram positivos y gram negativos, ¿no? Destacar cefoxitin y cefotetan porque su espectro va a cubrir también a los anaerobios. Entonces, si cubre anaerobios, va a cubrir a Bacteroides fragilis. Y eso nos va a servir ¿para qué? Para utilizarlos como profilaxis en cirugía de colon. ¿Dónde más? En trauma abdominal cerrado, también, ¿no? El paciente llega a emergencia con diagnóstico de trauma abdominal cerrado y hasta que esperar que lo evalúe el cirujano, le podemos dar cefoxitin, ¿no? Generalmente se le inicia cefoxitin por su cobertura antianaerobia. En tercera generación, principalmente su cobertura es de gram negativos. Destaca la ceftriaxona, que es el antibiótico más usado, ¿no? Que es la cefalosporina más usada de tercera generación. Y recordar que ceftriaxona no va a cubrir pseudomonas, ¿ya? No va a cubrir pseudomonas. Y ceftriaxona tiene un equivalente, se recuerdan que ceftriaxona es vía parenteral, ¿ya? Tiene un equivalente por vía oral, que tiene el mismo espectro, ¿no? Entonces, si un paciente está recibiendo ceftriaxona, generalmente pacientes pediátricos, ¿no? Que reciben ceftriaxona para itus y deseamos darle de alta, ¿no? Y le podemos mandar a casa con vía oral con cefixima, ¿ya? Cefixima vía oral se le puede dar en reemplazo de ceftriaxona. Ceftazidima, recordemos, si tiene actividad anti-pseudomónica. Entonces la cefalosporina de tercera generación que cubre pseudomona es ceftazidima, ¿ya? ¿Quién más que otros antibióticos beta-lactámicos cubrían pseudomona? Piperacillina tazobactam también cubría. Astreonam también, carbapenem también cubre pseudomona, ¿no? Recuerden eso. El problema con ceftazidima es que no va a cubrir neumococo, ¿no? Solo cubre pseudomona. ¿Ya? En cuarta generación tenemos dos, cefepime y cefpirona, ¿no? Cefepime es ¿por qué destaca? Cubre bien pseudomona y va a cubrir también neumococo. Entonces, en neumonías intrahospitalarias podemos dar cefepime también cuando en neutropenia febril, ¿no? En pacientes con neutropenia febril, de entrada iniciamos con cefepime, ¿ya? Y los nuevos, los de quinta generación, ceftobiprol y ceftaroline, ¿no? El ceftobiprol tiene una cobertura similar a que utilizáramos cefepime más vancomicina, ¿ya? O sea, recién aquí en la quinta generación van a cubrir estafilococo meticilino resistente. Antes de eso no va a cubrir, ¿ya? ¿Quién lo va a cubrir? Ceftobiprol. Ceftobiprol va a cubrir pseudomona, neumococo y S. aureus meticilino resistente, ¿ya? Por otra parte tenemos ceftaroline, que tiene un espectro un poco más limitado, que va a cubrir bien pseudomona y va a cubrir estafilococo aureus meticilino resistente, ¿ya? Pero no va a cubrir, que no va a cubrir neumococo. ¿Ya? Neumococo no lo va a cubrir. Entonces ahí están todas las indicaciones para las cefalosporinas. Ya vamos a hacer aquí un repaso. Primera generación, profilaxis quirúrgica, ya lo habíamos dicho. Para heridas limpias, cefazolina, itus en gestantes. También podemos utilizar cefuroxima, por ejemplo, o también, cefalexina, o utilizar cefazolina, ¿no? En segunda generación, profilaxis de cirugía colorectal. ¿Quiénes son los dos antianaerobios? Cefoxitin y cefotetan, ¿ya? En infecciones intraabdominales pélvicas también cefoxitin o cefotetan. Y en sinusitis y otitis media podemos utilizar cefuroxima porque destaca su cobertura sobre Haemophilus influenza, ¿no? Recordemos eso. Tercera generación, destaca ceftriaxona y
ceftazidima, ¿no? Ceftriaxona no cubre Pseudomonas, ceftazidima sí cubre Pseudomonas. Entonces, neumonías intrahospitalarias, infecciones urinarias, infecciones pélvicas, óseas, meningitis, ¿no? Meningitis damos ceftriaxona más banco, ¿no? Neutropenia febril, podemos utilizar ceftazidima o de preferencia una cefalosporina de cuarta, ¿no? Tratamiento de algunas ITS y podemos utilizar ceftriaxona. ¿Para qué? Para cubrir gonorrea, ¿no? Para cubrir el gonococo utilizamos 250 miligramos intramuscular en dosis única, ¿no? Es un cuarto de ampolla de ceftriaxona suficiente para combatir el gonococo. Y en el tratamiento de la otitis externa maligna, ¿no? ¿Quién es la principal causa de otitis externa maligna? La pseudomonas, ¿no? Entonces ahí vamos a dar ceftazidima. Quinta generación, como les dije, destaca su cobertura para el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces lo podemos utilizar en neumonías intrahospitalarias, que se sospeche de Staphylococcus aureus. Va a cubrir también Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Esa es la quinta generación. Entonces hasta ahí vamos a ir con las cefalosporinas y pasamos a el tercer grupo, que son los monobactámicos. Los monobactámicos, el único representante que tenemos es el Astreonam, ¿ya? El Astreonam. Su espectro es similar a quién? Al de los aminoglucósidos, ¿ya? Pero sin los efectos nefrotóxicos y ototóxicos que tienen estos. También va a cubrir ¿qué cosa? Pseudomonas. Ya también cubre Pseudomonas. No tienen reacción cruzada. O sea, si un paciente es alérgico a penicilinas o cefalosporinas, no va a ser alérgico a Astreonam. Aquí está su espectro: E. coli, Proteus, Serratia, Klebsiella, Pseudomonas, Salmonella, Shigella, Pasteurella multocida, especies de Moraxella, Neisseria, Haemophilus. Ya, entonces, eso es. Con este Astreonam terminamos el tercer grupo de las penicilinas y pasamos al grupo de más amplio espectro, que son los carbapenems. Los carbapenémicos, como les había mencionado, son los de más amplio espectro que van a cubrir gram negativos, gram positivos y anaerobios. Ya. Se destacan, bueno, entre sus efectos adversos, lo más frecuente que pueden producir es convulsiones, ¿ya? Es hasta 60% de pacientes pueden hacer convulsiones, pero hay un grupo bastante susceptible. ¿Quiénes son? Mayores de 65 años, pacientes con enfermedad neurodegenerativa, antecedente de qué? De enfermedad cerebrovascular, ¿ya? También. Y de todos los carbapenémicos, ¿quién es el que tiene mayor riesgo de presentar convulsiones? Imipenem, ¿ya? Si haríamos una relación, imipenem tiene el riesgo de como 2. Luego le sigue meropenem, que tiene el riesgo de 1. Y finalmente ertapenem, que su riesgo es como 0,5 de producir convulsiones. Los carbapenems no necesitan combinarse con anaerobios porque su espectro también los incluye, ¿ya? Debemos recordar que el caso de ertapenem no es activo contra Pseudomonas ni contra Acinetobacter, ¿ya? Entonces, en un paciente, ¿cuándo vamos a utilizar ertapenem? Por ejemplo, en un paciente puede ser infección urinaria, que tenga, en el cultivo tengamos una bacteria ble positivo, ¿ya? Entonces, damos ertapenem, ¿para qué? Para no desarrollar resistencia contra Pseudomonas. En el caso que sí
quisiéramos cubrir Pseudomonas, tenemos la opción de dar imimerodoripenem, ¿ya? Imipenem, recordar siempre darlo con cilastatina. ¿Por qué? Porque en el riñón tenemos una dihidropeptidasa que va a hidrolizar al imipenem, ¿ya? Entonces, si lo daríamos solo, rápidamente se dejaría sin efecto al imipenem, ¿no? Por la dihidropeptidasa. Y lo que va a hacer la cilastatina es un inhibidor competitivo, ¿ya? Del imipenem. Entonces, como compite, va a bloquear a la dihidropeptidasa y el imipenem va a poder hacer su efecto. Entre algunos de los usos importantes de los carbapenems, hay que recordar en los casos de pancreatitis, ¿ya? Que los carbapenems son los que mejor penetran en el tejido pancreático. Ya en pancreatitis necrotizantes utilizamos carbapenems. Pero ¿quién más va a penetrar en el páncreas? Carbapenems, también penetra metronidazol y quinolonas, ¿no? Quinolonas como ciprofloxacina. Hasta ahí terminamos con los 4 grupos de beta-lactámicos y vamos a ver unos últimos antibióticos que también van a tener efectos sobre la pared celular. Glicopéptidos van a actuar también sobre la pared celular y su efecto es bactericida. Van a cubrir principalmente gram positivos. Ya ese es su espectro de acción sobre gram positivos, en especial contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? ¿Quiénes son los representantes? Vancomicina, teicoplanina, Staphylococcus aureus meticilino resistente y enterococo. ¿Recuerdan? Enterococo teníamos dos especies, el Faecium y el Fecalis, ¿no? Fecalis sí es sensible a vancomicina, pero el Faecium es resistente, ¿no? Es resistente a vancomicina. Entonces hay que recordar que el enterococo faecium es resistente a vancomicina. Cuando se realice terapia con glicopéptidos, en especial con vancomicina, hay que realizar dosaje sérico, ¿ya? Dosaje sérico de vancomicina. No todos lo hacen, pero sería lo ideal. ¿Y para qué? ¿Para monitorizar efectos adversos? No es para eso. Es para conocer su efectividad, saber su pico y su valle, y saber cuál es la concentración plasmática de vancomicina. Ya, porque recordemos que vancomicina, los glicopéptidos son fármacos tiempo dependientes, ¿ya? Y no son fármacos concentración dependientes. Sus efectos adversos principales: ototóxico, nefrotóxico. Y un RAM relativamente frecuente es el síndrome de hombre rojo, ¿ya? Por sobreactividad de los mastocitos. ¿Esto cuándo se va a producir? Cuando se administra de manera muy rápida, generalmente la vancomicina. Pero no es contraindicación, ¿ya? No contraindica el tratamiento el síndrome de hombre rojo. Lo único que se hace en ese momento, se le administra antihistamínicos, se diluye más la mezcla del antibiótico y se administra más lento, ¿ya? Es así. La resistencia a las bacterias también hacen resistencia a vancomicina, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos dicho que el Enterococcus faecium era resistente a vancomicina y su alternativa antibiótica sería el linezolid, ¿no? El linezolid damos para Enterococcus faecium resistentes. ¿Y mediante qué mecanismos hacen resistencia? Es un mecanismo genético, ¿ya? Hay genes que van a dar resistencias. Gen BAN A, BAN B y BAN C. El BAN A va a dar resistencia a vanco y a teicoplanina. Y el gen B y el gen C, gen BAN B y BAN C, solamente a vancomicina, ¿ya?
Un uso que podemos darle a vancomicina que no sea parenteral es dar vancomicina oral. Recordemos que la vancomicina, al igual que los aminoglucósidos, no se absorben por vía oral, pero justamente es lo que queremos, que la vancomicina actúe en la luz del tubo digestivo. ¿En qué casos? En los casos de colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, ¿no? Ahí podemos dar vancomicina vía oral, también la alternativa es dar metronidazol, ¿no? Metronidazol o vancomicina vía oral. ¿Cuál es otro uso que se le da también a la vancomicina? A ver, acá buscamos. Infecciones de piel, a Staphylococcus aureus meticilino resistente, infecciones por catéteres y prótesis, acá recordar para endocarditis infecciosa, pero de válvula protésica, ¿ya? En endocarditis de válvula protésica debemos dar vancomicina. También cubre neumococo para meningitis, osteomielitis, neutropenia febril, también damos vancomicina. Polimixina es un antibiótico que también va a actuar como bactericida. ¿Cuál es su uso? Polimixina para enterobacterias productoras de carbapenemasas, ¿ya? O sea, hay pseudomonas y acinetobacter que son resistentes a carbapenems. En ese caso vamos a utilizar la polimixina E o colestina, ¿no? Que es otro nombre. Polimixina E o colestina, ¿ya? Para bacterias productoras de carbapenemasas resistentes a carbapenems. Entre sus efectos adversos que tenemos, la nefrotoxicidad, ¿ya? Y las reacciones anafilactoides, ¿no? Pseudoalérgicas que pueden producir. Lipopéptidos. En lipopéptidos el representante es daptomicina. En daptomicina, que tenemos que recordar su mecanismo de acción, ¿ya? Su mecanismo de acción es despolarización de la membrana. Entonces, como va a despolarizar la membrana, lo que va a producir es una detención de todo el metabolismo bacteriano con una muerte celular, pero sin lisis, ¿ya? Entonces las bacterias van a morir sin lisis. Ese es el mecanismo de acción de los lipopéptidos de la daptomicina. Entre sus efectos adversos está insomnio, ¿no? Que es el principal, causa insomnio, y está indicado para quienes, para ese aureus resistente, ¿no? Principalmente, para ese aureus resistente. Hay otros antibióticos que los hemos mencionado ya antes, que también actúan sobre la pared celular. ¿Quiénes son? Fosfomicina, cuya indicación principal era para ITU no complicadas en gestantes, que se daba en 3 miligramos en dosis única. La bacitracina, su principal uso es por vía tópica. ¿Por qué? Porque es altamente nefrotóxico, ¿ya? La bacitracina. Cicloserina, también tenemos cicloserina. Cicloserina, que es un antituberculoso de segunda línea, ¿ya? Efecto adverso principal, la neurotoxicidad, y puede producir convulsiones hasta psicosis, ¿no? Convulsión y psicosis. Bien, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Continuamos con el resto de antibióticos en la siguiente sesión.